¿No hay acaso en lengua castellana libro en prosa que le gane en belleza de expresión, en acendrada sustancia de espiritualidad, en pureza de forma y maestría del arte de decirlo todo bien, que el autor de Ariel preconizaba como una regla general de conducta? Cada página, cada párrafo, cada palabra del libro que 50 años atrás hizo su aparición en el cielo de las letras uruguayas para instalarse en el cenit de las glorias continentales, revela un viaje de viajero curioso e incansable a través del espíritu de la humanidad, captado con paciencia y amor, con sagacidad y certeza. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Se vino la primavera, se vino el calorcito, ya esto no tiene marcha atrás. Pienso yo que la primavera no se puede rehuir como estaba rehuyendo últimamente y siendo tan cambiante. Bueno, de última la primavera también es así. Emilio Frugoni, estamos escuchando la voz de Emilio Frugoni, una conferencia que dictara sobre motivos de proteos de José Enrique Rodó. Es una conferencia de 1959 que está en el Museo de la Palabra del Sodre y que obviamente nos llega ahí, nos llega brindada por esta repartición del Sodre. Esta semana se la vamos a dedicar a José Enrique Rodó. Hace un par de años también le dedicamos, creo que dos, porque en otro momento también hablamos de Rodó, de este pensador José Enrique Rodó, que de alguna forma es mencionado, pero no siempre leído, no siempre releído. Vamos a hablar también de una reciente reedición el año pasado de Motivos de Proteo, hecha por la UTU y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y obviamente bajo el auspicio de la Sociedad Rodoniana. Para hablar ya de José Enrique Rodó, para empezar esta semana, mañana vamos a pasar una conferencia que diera la profesora Lisa Bloch de Béjar sobre Rodó, también en el marco de la Sociedad Rodoniana. Eso va a estar dedicado todo el programa de mañana. Pero ahora le estoy dando la bienvenida aquí al presidente de la Sociedad Rodoniana, Romero Pérez Antón. ¿Cómo andás, Romeo? Bien, ¿qué tal? Y al secretario Daniel Mazzone, que ya es un viejo conocido, ya ha pasado por aquí por estos micrófonos. Buenas noches. Les aclaro, obviamente los conocen, pero Romeo Pérez Antón es politólogo, abogado, director del Instituto CLAE, dice aquí, ¿no? Sí, rector del Instituto CLAE. Rector, sí. Exactamente. Y Daniel Mazzone es escritor, periodista y secretario, ya lo dije, de la Sociedad Rodoniana. También tiene una página y donde hay artículos, se pueden leer, de Daniel Mazzone sobre José Enrique Rodó. El título general, digamos, que hicimos para hablar de esta semana, es José Enrique Rodó, un filósofo del 900 en el siglo XXI, ¿no? Que en el 2010 nos puede contribuir, nos puede ayudar leer a José Enrique Rodó, un escritor que tiene una prosa muy decantada, una prosa muy poética, pero también una prosa que es parte de su tiempo, ¿no? De 1900. ¿Qué ocurre si la leemos en el 2010? ¿Cuáles serían las contribuciones? ¿Cuál sería la luz que nos puede dar en estos momentos que el mundo, bueno, no tengo que decirlo, ¿no? Está en está en un momento de transición. Nadie sabe hacia dónde, pero estamos en un momento de transición. A ver, Romeo. Exactamente. Me encanta el título general que has elegido para esta semana, porque diría que toma a Rodó en su tronco, en el tronco de su obra, y seguramente desde ese tronco se va a extender hacia las distintas facetas, hacia los distintos ejes en que Rodó trabajó sistemáticamente. El tronco es seguramente el pensamiento, y Rodó es, por encima de todas las cosas, un pensador. Como no era un pensador ocasional, no era un pensador relativizado por determinados afanes o determinados compromisos con actividades de otra índole, válidas, pero de otra índole,
merece ser calificado de filósofo. Un pensador radical es un filósofo. Lo sea desde cátedras especializadas, perteneciendo a sociedades de pares, o lo sea con otras libertades, siempre que cultive rigurosamente un pensamiento de fondo, un pensamiento radical, debe ser considerado un filósofo. Y con autoridad que yo no tengo, en esta edición reciente a la que tú te referías, la profesora Elena Costabile, sí, profesora de filosofía, docente y productora de reflexión filosófica, lo toma justamente como un filósofo que luego se va a proyectar a la reflexión histórico-política, al ensayo social, al ensayo cultural, a la polémica doctrinaria en el terreno constitucional, en el terreno de las libertades, los derechos fundamentales y sus implicaciones. Desde ese tronco se va a proyectar también a la acción, y no va a quedar en la reflexión, no va a quedar en la comunicación periodística y a través de obras más propiamente literarias. Pero en ninguno de estos ejes va a dejar Rodó de intentar el pensamiento fundamental, la construcción o el desarrollo desde las raíces. Por lo tanto, es un filósofo. Ahora bien, nosotros estamos... Romeo, Sí. ¿por qué destacás tanto que es un filósofo? Parece que ya es claro, o hay alguien que dice que no es un filósofo. De hecho, se lo ha leído como un escritor y aún como un esteta. Cuidado, claro que fue como un gran escritor, digamos, poético. Poético, en el cual el pensamiento es poco más que un pretexto para la forma. Pero y el efecto que tuvo Rodó con Ariel, por ejemplo, en toda América, y Claro. que digo, esa lección que él da, digamos, entre lo que es el cultivo del espíritu o el cultivo, digamos, del intelecto, de la cultura, versus el materialismo, el consumismo, ¿no? El modelo, digamos, digamos, del Calibán. Sí. Ahí hay un pensamiento muy muy fuerte, ¿no? Hay un pensamiento muy fuerte, pero también el Ariel se ha leído como un ensayo, que por supuesto no deja de ser un ensayo, pero interpretándolo como ejercicio, el ensayo en cuanto esgrima mental volcada a través de un dominio magistral del lenguaje. O sea, como una excusa para desarrollar toda la capacidad para el lenguaje, para donde el lenguaje sería el protagonista. Sería el protagonista. Como un escritor, ¿no? Y exactamente. Y si no, bueno, el estímulo de ciertas acciones, de ciertos alineamientos. De todo lo cual hay. Nosotros no estamos negando... ¿Y que era Real de Azúa el que planteaba algo así? ¿Algo parecido a esto, no? Real tiene distintas opiniones en relación a Rodó. Rodó fue uno de los temas recurrentes de esa figura tan estimable que es la de Carlos Real de Azúa. Pero la relación de Real de Azúa con Rodó no es unívoca y hasta sucesivamente cambia. Él comienza cultivando a Rodó, transitando, profundizando en Rodó a partir de la admiración, el respeto, la fuerte afirmación de la validez de la obra de José Enrique Rodó. Pero tiene periodos de escepticismo, de distanciamiento, en el que, sin dejar algún grado importante siempre de reconocimiento de la valía de Rodó, hace mayor énfasis en las relativizaciones, por ejemplo, en la caducidad de
de muchas facetas de Rodó con el paso de las décadas. Ahora, hay que decir que Real de Azúa, sin embargo, termina su vida literaria poco antes de fallecer, escribiendo largamente sobre Rodó, con mucha seriedad y en un tono alto de la valoración, en un grado alto de la valoración oscilante que tuvo hacia Rodó. Lo que escribió para la Biblioteca Ayacucho, los prólogos, que son estudios muy importantes, que es de lo último que produjo Real de Azúa, es francamente reafirmatorio del valor de Rodó. Daniel Mazzone, ¿y vos cómo lo ves el tema de la vigencia? No sé si la vigencia, porque obviamente se trata de un pensamiento vigente, sino desde el punto del siglo XXI, desde el 2010, ¿qué cosas llamarían la atención de Rodó y qué cosas servirían, digamos? Yo pienso, por ejemplo, en la gran banalización que asistimos desde el punto de vista de los medios de comunicación en el pensamiento, la trivialización, cosa que estuvimos hablando la semana pasada con Sandino Núñez, ¿no? Hablando de George Orwell, estábamos hablando, pero él habló de la banalización, de la trivialización del pensamiento actual, digamos, ¿no? Rodó, ¿tendría algo para decir? Rodó tiene para decir en un gran abanico temático, ¿no? Tú recién mencionabas lo que tiene para decirle al mundo en el siglo XXI. Yo creo que tiene mucho para decirle al mundo en el siglo XXI, pero más todavía tiene para decirnos a los hispanoamericanos en el siglo XXI. Los hispanoamericanos, en un mundo que está tratando de encontrar su camino y tratando de reconfigurarse, todavía no nos hemos terminado de configurar. Los hispanoamericanos, Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina, es una hojita en el viento. O sea, va para donde las circunstancias lo llevan. Y por eso tiene el deber, tiene el problema de configurarse, porque hasta que la región no se configure, no vamos a poder hacer nada en común. La prueba está, tantos intentos de hacer cosas en común, por más que le agreguemos siglas, y no podemos. No nos sale ni un gasoducto, no nos sale ninguna obra en común. Y una región que no puede encarar obras de infraestructura en común es una región que está en serios problemas. Y es en ese plano de profundidad en el cual Rodó tiene mucho para decir. Sigue diciendo, sigue vigente. Yo escribí un prólogo en 2008 para Ariel, que lo titulé un poco provocadoramente, un programa para la acción. Porque Ariel es un programa, son pautas para un programa para enfocar a la acción, y para enfocar a la acción a la juventud. Ahí hay un discurso bastante contra el materialismo, y él lo ve de Estados Unidos, digamos, ese modelo que viene de Estados Unidos, del pragmatismo no, utilitarismo, materialismo. Y yo pensaba ayer viendo un titular de primera plana de un diario aquí uruguayo que decía que se había roto otro récord de préstamos al consumo, ¿no? O sea, la capacidad de consumir parece que va en expansión, todos nos quejamos, pero es impresionante. Digo por el tema de la sociedad de consumo versus un desarrollo más interior. Bueno, del consumo de nuestra región no deberíamos quejarnos, porque nosotros hemos estado más bien en el infraconsumo. Claro. O sea, tenemos la asignatura pendiente del consumo todavía. No quiero decir con esto que sea deseable llegar al hiperconsumo de otras zonas del mundo, pero lo que quiero decir es que hay que diferenciar. Tú recién aludiste a que Ariel es un libro que señala ciertas carencias del sistema de vida norteamericano. Yo quiero antes que nada alertar de que no hay que leer a Ariel como un libro anti-norteamericano, no lo es. Sí es un libro de crítica, que muchas veces suele confundirse la crítica con un ataque
indiscriminado, una cosa que se puede tomar hasta a nivel personal. De ningún modo. Rodó estaba haciendo un planteo por lo alto. No, en parte estaba preocupado el propio Estados Unidos, ¿no? De que ese sistema, ese medio podía tener sus costos espirituales también. Por supuesto. Pero Rodó en ningún momento olvida que el núcleo de Ariel está dirigido a los jóvenes. Él tiene 28 años en ese momento, está dirigido a los jóvenes de su generación, a los cuales les está planteando: ustedes tienen que ponerse al hombro a la región, tienen que ponerse al hombro a Hispanoamérica. Hispanoamérica depende de ustedes. Hay un momento sobre el final de Ariel en el cual dice: tenemos ciudades majestuosas. Y seguramente está pensando en México, está pensando en Buenos Aires, está pensando en Río de Janeiro. Pero ojo, que puede ser una pátina y que adentro puede haber poca cosa. Esas ciudades pueden derrumbarse, está sugiriendo Rodó. En 1900, pensemos hoy, en 2010, en qué están esas ciudades. Pensemos hoy en la guerra que está llevando adelante la policía, la guerra dramática que está llevando adelante la policía de Río de Janeiro para sacar el narcotráfico de las favelas, o la guerra dramática que están llevando adelante varias ciudades mexicanas. O sea, Rodó no hablaba en balde. Era evidente para quien quisiera ver, y Rodó quería ver, que aquello podía tener pies de barro, como las tenía. Sobre todo también pensando ahora, ya se nos termina el bloque, pero pensando en la marginación en motivos de proteo, Rodó se plantea, hace un paralelismo precioso entre qué ocurrirá con una Venus de Milo, por ejemplo, que esté enterrada y que nadie esa belleza, una escultura similar, que nunca va a ser desenterrada, nunca va a tener esa suerte, digamos, porque alguna puede ser desenterrada en el trabajo arqueológico. Y entonces después se plantea dentro de las muchedumbres cuántas grandes inteligencias no son y quedan aplastadas por la desigualdad social. Obviamente él estaba lejos de imaginar la marginación que tenemos en el 2010. Después de la pausa continuamos con Romeo Pérez Antón y con Daniel Mazzone hablando de José Enrique Rodó. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Día Internacional de los Derechos Humanos será una fiesta. Celebremos juntos la Mesa para la Paz. El 10 de diciembre a las 17 horas en la Plaza de Pan de Azúcar. Mesa para la Paz. La dignidad que nos compromete. Convocan Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Maldonado y Gobierno Municipal de Pan de Azúcar. La noche de blanca tierra, flores tiene que se van por el aire. Ruido de poemas. Teatro poético. Un espacio imaginario. Eduardo Nogareda hace una lectura dramatizada de sus poemas. Fernando Pareja aporta la ambientación sonora que incluye sonidos grabados y música en directo. Ruido de poemas. La Casa de los Siete Vientos, Gonzalo Ramírez 1595. Viernes 3 de diciembre, hora 21. Un conversador nervioso que sostiene en su mano una llave con la que ha intentado. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Gala Lírica de María José Siri. Lo mejor de Verdi y Puccini por la soprano uruguaya que ha conquistado los principales escenarios del mundo. Dirige Carlos Vieu. 15 de diciembre, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boletería del teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Camino del regreso de todos los caminos, pregún cabeza blanca que fuera de oro fino, vacía de los sueños, vuelve sobre sí mismo. Camino de su pueblo, las hojas del otoño desde el suelo le hablan, murientes con encono. Tú debiste decir tus palabras que somos y el tímido vagar, tu tímido abandono nos condena a morir disueltas en el polvo. Camino de su pueblo, dice la voz del viento, soy la canción de vida que no entonaste nunca, por más que yo despierta en el fondo de tu alma esperaba tu seña, dice la voz del viento. Camino de su pueblo, el rocío le dice, soy las lágrimas tuyas que llorar tú debiste, necio eres y por eso felicidad tuviste, no existe en esa forma, no es por eso que existe. Camino de su pueblo, pisa la hierba fresca, yo soy los pensamientos que debieron morar en tu cabeza, las obras que debieron tomar fuerza en tu brazo, la esperanza con bríos en tu corazón sano. Y cuando llegar piensa al fin de su jornada, el fundidor supremo le detiene a pedirle los frutos de su alma, y aquellos que no rinden se funden en la hornaza, se funden en la hornaza inmensa de la nada, se funden en la hornaza inmensa de la nada, se funden en la hornaza. Inmensa de la nada. Estarán los olimareños que nos van a acompañar durante esta semana, y el tema se llama Por Per Gynt, o Per Gynt, no sé cómo se dice, que hace poco se trata de una obra de teatro de Henrik Ibsen, en la cual de corte fantástico, en la cual el protagonista, después de andar por todos los caminos y bueno, de tener mucha vida y muchas ganas de hacer cosas, pero no concreta ninguna, bueno, después que su cabeza blanca, dice Rodó, cuando ve su cabeza blanca después de haber aventado el oro de ella en vana agitación tras de quimeras que se han deshecho como del humo, este pródigo de sí mismo quiere volver al país donde nació, y bueno, y ahí, camino de la montaña, se arremolina a su paso las hojas caídas de los árboles y dicen, somos las palabras que debiste pronunciar, tu silencio tímido nos condena a morir disueltas en el surco. Camino de la montaña de su aldea, se desata la tempestad y la voz del viento le dice, soy la canción que debiste entonar en la vida y no entonaste.
por más que empinada en el fondo de tu corazón, yo esperaba una señal tuya. Sigue así, es un fragmento de Peer Gynt, de Motivos de Proteo, y lo que hizo Rubén Lena es simplemente sonsacar algunas frases, obviamente las más poéticas, y escuchamos a Rodó. Ahora estuvimos escuchando a Rodó sin saberlo, y Rubén Lena no le dijo a nadie también. Lo cual es extraordinario porque lo que plantea en esta pequeña fábula Rodó es la idea de llegar al fin de la vida y no haber hecho lo suficiente, no haber marcado, no haber llevado las cosas hasta el final y haber llevado una vida, digamos, que se debatió entre el querer hacer y el no, entre el pensar y el no hacer o el querer hacer. Y termina este fragmento de Peer Gynt diciendo, se pregunta Rodó, ¿no es esta? Bueno, obviamente dice que aquel que no hizo nada, el alma debe ser refundida por el fundidor supremo en una masa para volver después sobre su pasada encarnación, debe asentarse el olvido, que es la eternidad de la nada, dice Rodó, y dice la canción, ¿no? Y pregunta Rodó, ¿no es esta una alegoría propia para hacer paladear por vez primera lo amargo del remordimiento de muchas almas que nunca militaron bajo las banderas del mal? Y habla de las banderas del mal. Y dice, Peer Gynt, tú eres legión de legiones. ¿Cómo sería? Porque lo que me sorprende, Rodó, es que diga, no, aquellas personas que no pudieron, digamos, trascender o hacer algo, que quisieron, ya sea en el amor, ya sea en el pensamiento, y no lograron trascender su vida, y bueno, se acaba la vida, pasa el paso por el mundo, y bueno, el fundidor supremo los detiene a rendir sus cuentas, las cuentas de su alma, y aquellos que no dan fruto se funden en la hornaza. Y él termina, Rodó, diciendo, preguntando esto que a mí me sorprende, ¿no? El remordimiento de muchas almas que nunca militaron bajo las banderas del mal, que por lo menos haber militado en las banderas del mal. Y es un poco aquello de Dante, ¿no? Las almas en el limbo, rechazadas por el paraíso y rechazadas por el infierno. O sea, una condena de la mediocridad. Exacto, sí. Del descompromiso de la vida, o como dice Rodó, de los que han sido pródigos de sí mismos. No han sabido administrar la maravilla del existir, la maravilla del estar vivos. Gastaron el estar vivos. Romeo, pero a mí me sorprende igual, y él lo dice en varios momentos también, que él plantea que es mejor militar bajo las banderas del mal, hacer algo, o sea, hacer algo mal, que quedarse en esa mediocridad. Lo dice es mejor equivocarse, dice él. Es mejor hacer. Sí, no sé si es equivocarse, porque pone con el mal con mayúscula, militar bajo las banderas del mal. No, pero no puede estar recomendando subordinarse a las banderas del mal, ¿no? Lo que dice él, mejor hacer y equivocarse y levantarse y empezar de nuevo. O sea, el motivo de Proteo es un canto a la vida. Claro, sí, sin duda. Si te caes, levantate de nuevo y retomá. Y levantate tantas veces como sea necesario. O sea, ahí hay que retomar otra vez el Rodó que sabe a qué pueblo le está hablando. Rodó siempre insistió que nuestros pueblos no eran pueblos bárbaros, para quienes decían, estos son pueblos bárbaros. No. Estos son pueblos nuevos, pueblos que recién arriban a la historia y por tanto tienen derecho a equivocarse y tienen que armarse, tienen que alguien les tiene que indicar. Y bueno, él de algún modo se postuló como guía y como propositor. Que eso es lo que de algún modo toma el premio Nobel, Vargas Llosa, cuando en su última novela, El sueño del Celta, arranca con una cita de Rodó, una cita de Motivos de Proteo. Y es una cita, yo en este momento no la recuerdo textualmente, pero es una cita que significa un hombre es muchos hombres. Sí, es una y otra vez Rodó dice eso, plantea eso. Hay que investigar varias facetas. Y plantea una y otra vez Rodó el tema de que nadie diga yo soy así y así seré para siempre. Exacto, claro. ¿No? De que tenemos, cada hombre es muchos hombres dentro de sí mismo, y yo creo que también ahí está la parte de militar de repente bajo el mal, ¿no? O sea, la parte de explorarse a sí mismo, y incluso ese reformarse es vivir, dice en un momento, la idea de que somos muchos
y de que nadie diga yo no voy a cambiar nunca. Y por eso dice, por ejemplo, las vocaciones, dice, nadie tiene necesariamente una vocación, sino que puede haber un abanico de vocaciones. Y empieza a hablar impresionantemente. En el prólogo de Elena Costabile a esta última edición, o incluido en esta última edición de Motivos de Proteo que tú mencionabas, y esto tiene que ver con lo que planteabas al comienzo del bloque anterior, que nos dice a comienzos del siglo XXI José Enrique Rodó. Elena Costabile en ese prólogo ensaya, aplica un experimento apasionante. Confronta el legado de pensamiento y de expresión de Rodó con 4 o 5 pensadores de los más influyentes de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Lo confronta con Gadamer, lo confronta con Paul Ricoeur, en fin, pensadores de hoy. Y es muy interesante el resultado del experimento. Rodó dialoga con algunas de las figuras más influyentes de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y dialoga desde la profundidad de su propia reflexión. Fíjate la capacidad de sorprender de Rodó y el legado rodoniano. Yo acabo de cobrar conciencia, tú me has enseñado, no sé si es el caso de Daniel, creo que también. De que los olimareños cantaron a Rodó, literalmente. Sí. ¿Por qué? Porque Rubén Lena escribió un poema hondísimo y musicalizó también con gran hondura un poema sobre Pergún, sobre los pródigos de sí mismos. Y el poema de Elena es un ordenamiento de transcripciones literales de José Enrique Rodó. Quiere decir que la vinculación de Rodó con el canto de los olimareños es No, pero aparte a Rodó le hubiera encantado también que él toma algo de Ibsen, lo plantea él, y después lo toman de él y termina hablando de Ibsen, de ese personaje popular. Exactamente, ahí está. Llega Ibsen a la cultura popular, pero llega con todos sus valores. Bien. En lo que tú leíste, que nos refresca, lo habíamos leído alguna vez, pero no lo teníamos presente, yo no lo tenía presente, vemos a un Rodó ocupándose de cuestiones sumamente radicales. La responsabilidad de vivir, y para subrayar que lo peor es desvivirse, yo creo que él dice, peores que los militan bajo las banderas del mal son los que no militaron bajo ninguna bandera. Los timoratos, los tibios, diría Dante. Bien, pero eso Rodó lo vuelca en términos intelectuales y en palabras, en expresiones que desde un ángulo teológico se llamarían escatológicas, o sea, referidas a las últimas realidades, referidas al desemboque de la existencia humana. Pero lo dice de una forma que, digo, con esa última frase que yo leí, uno queda pensando, digo, ¿no? O sea, es medio provocador, digo, diciendo, aquellos que no militaron ni siquiera bajo la bandera del mal, van a ser objeto de la más duradera de las terribles, de las nadas, de las nulificaciones, el olvido, que es el olvido de lo que existió. No la frustración de lo que no existió, no, el olvido de lo que no supo existir en plenitud. Todas las consideraciones escatológicas se convierten en normas morales, pero en normas en lo más profundo de nuestras opciones morales. Y Rodó ha transitado esa
esos niveles, esas temáticas. Es de una riqueza impresionante y lo hace con rigor y con profundidad que sigue valiendo en el siglo XXI y se va a proyectar hacia el futuro. Yo pensaba otra cosa, y con esto termino. Yo pensaba en algo que se ha observado más de una vez, más de un estudioso de Rodó lo ha reconocido, lo ha encontrado. Rodó, como pensador, era un radical. En su acción es mucho más radical de lo que la gente supone. Y aparte hay un estereotipo de Rodó que va en contra de eso, ¿no? Parece alguien muy medido, muy clásico, muy clasicista, y muy moderado, digamos. Exactamente, y con un cultivo a priori de la moderación. Rodó adopta con frecuencia actitudes moderadas, y no siempre adopta actitudes moderadas. Es capaz de ser también drástico en su pensamiento y en su acción, incluyendo su acción política. Ahora bien, cuando llega a la moderación, llega no porque la absolutice, porque la consagre antes de cualquier análisis. No, llega ponderando distintas razones, la dialéctica de los intereses, de los procesos, de las capacidades, de las personalidades que cohabitan en cada uno de nosotros. Y eso es lo que toma Vargas Llosa ahora como acápite de su última novela. Y puede ser muy radical, Rodó. En lo que leíste es radical. Romeo, digo, obviamente lo que yo leí tiene que ver más con la parte espiritualista, digamos, de Rodó, que tiene una gran beta espiritualista, en alguien que creo que no se definió como creyente religioso, pero era un gran espiritualista, digamos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en un momento que... Era agnóstico en religión, agnóstico. Él fue educado en el catolicismo. Sí. Pero luego, por lo que se sabe, tomó una postura agnóstica. Leyéndolo, pero a favor del espiritualismo. No, espiritualista sin duda. Bueno, porque digo que a veces parece que el agnóstico no le interesa el espiritualismo. Claro, distinguiendo. Claro, él, a su vez, tuvo una etapa positivista, pero la abandona rápidamente y cultiva una postura vitalista con mucho de espiritualismo. Rodó se acerca muchísimo a Bergson, a Henri Bergson, en muchas de sus páginas. Y decíamos que puede ser muy radical como pensador moral, y también en lo político, en los planteos políticos. A ver, eso me interesa porque, digo, Romeo Pérez Antón siempre lo vimos vinculado como politólogo, ¿no? Igual Daniel Mazzone también tiene grandes intereses políticos. ¿Y qué Rodó, qué nos puede dar ahora desde el punto de vista político? Ya no hablemos del espiritualismo, digamos. Bueno, respondo y dejo después a Daniel porque estoy extendiéndome demasiado. Creo que la forma proteica de su pensamiento, el principal radicalismo de Rodó, es pensar la vida como cambio y la vida constante, cambio y social, constante, ¿no? Como cambio constante. O sea, el tema de que siempre hay que cambiar. Exacto, pero no es un cambio, infundado, gratuito, diletante, dice él habla contra el diletantismo. Exacto, es contra el diletantismo. No es la diversidad como valor en sí, es el cambio. No es lo mismo que el recorrido turístico de una particularidad en otra. O el esnovismo, contra el esnovismo, la novelería, ¿no? Ahora plantea el tema de que la naturaleza siempre está cambiando y que la vida siempre es cambio. La vida es cambio. Reformarse es vivir. Sí, es un poco lo que tú hablabas recién hay un desdibujamiento de Rodó que impide visualizarlo. Y impide visualizarlo pese a que tenemos ya cantidad de elementos como para construir un Rodó vigente, un Rodó entero, un Rodó muy visible. Como por ejemplo su actividad parlamentaria. Su actividad parlamentaria ya está glosada desde 1972, hace ya más de 30 años,
en un libro de 1000 páginas, en la cual hay centenares de intervenciones. Está glosado por Jorge Silva Asensio. Ese libro no ha sido tomado ni por la ciencia política, ni por el periodismo, acá estamos involucrados los dos, ni por la historia, ni por la historiografía. Hemos pasado de largo al lado de ese monumento, que es un monumento a la acción, y a la acción comprometida en grandes temas, como por ejemplo la gran batalla por la reforma constitucional que se aprueba, cuya constituyente se vota en 1916 y empieza a regir la constitución a partir del 19, ¿no? En el 19. Bueno, ese es un Rodó que evidentemente nos da grandes lecciones y al que hay que retornar y hay que embeberse de ese Rodó, porque Rodó fue alguien que cuando se estaba construyendo la democracia uruguaya en esas primeras décadas cruciales del siglo XX, era el que decía: no hay que aniquilar a la oposición, y él era colorado, porque había quienes querían aniquilar al Partido Nacional. No hay que aniquilarlo, no hay que desfibrarlo, hay que fortalecerlo, porque solo un país que tenga partidos fuertes logra democracias duraderas. Ese es Rodó. Ese Rodó hablando desde el comienzo del siglo XX, cuando nada estaba hecho todavía, o había muy poco hecho. Estaba poniendo los cimientos del mejor Uruguay. Bueno, muy bien, les doy una preguntita, pero son un minuto para cada uno, porque ya nos recontrapasamos. Y desde el punto de vista biográfico, salió la novela sobre la vida de Rodó, salió también otra aproximación literaria de Juan Introini sobre Rodó, La Máscara, un relato largo. ¿La leyeron? No. Hace un par de años. No, la novela de Fernando Lustano. De Lustano. Sí, el de Lustano, bueno, me parece un libro deleznable. Ah, no le gusta. Coincidimos. Sí, deleznable. Bueno. Creo que no tiene nada que ver con Rodó. Sí. Lo de Introini lamentablemente no. De Juan Introini, es sí. Solamente los últimos 17 o 20 días en Palermo, cuando Rodó está ahí en ese hotel, y bueno, es una aproximación a la figura, pero narrativa, ¿no? Desde el punto de vista de la ficción. Lo que plantea una cosa que a mí me sorprendió es el final de Rodó, muy mal, digamos, sin bañarse, deprimido, juntando deprimido. Cosas, en una habitación que no se podía entrar, de tan sucia que estaba, digamos, un final, sorprendente, digamos, ¿no? Rodó ya se va del Uruguay deprimido, se va victorioso y derrotado. Es una paradoja brutal. Eso da para otro programa tuyo. Bueno, Daniel Mazzone, Romero Pérez Antón, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Iniciar esta semana dedicada a José Enrique Rodó. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Ballet Nacional y la Osodre en el Lago de los Cisnes. El viernes 3 de diciembre a la hora 20:30 se pondrá en escena en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre El Lago de los Cisnes, con dirección del maestro Julio Boca. La Orquesta Sinfónica del Sodre estará dirigida por el maestro Martín García. Música de Tchaikovsky, coreografía de Raúl Candal, basada en la de Petipa Ivanov. Para este ciclo fueron invitados el bailarín armenio Avetik Karapetian del Royal Swedish Ballet y el cubano José Carreño del American Ballet Theatre de Nueva York. Rosina Gil, Giovanna Martinato y Vanessa Fleita serán las bailarinas del Ballet Nacional del Sodre que participarán como primeras figuras. Las entradas se encuentran a la venta con precios que oscilan entre 80 y 500 pesos en la red UTS o en boleterías de nuestros auditorios. Por informes y venta de entradas, comunicarse al teléfono 2-900-7084. Este martes en Radio Uruguay. Desde Madrid, el ministro de Industria y Energía Roberto Kramerman nos adelanta los avances en procura de acuerdos energéticos con España. De 10 a 12. A 30 años del plebiscito del no, el comienzo del fin, un documental de Claudia Abent. De 10 a 12. Comenzó la votación del presupuesto en el Senado. ¿Cómo votará el sector de Alianza Nacional con el senador Eber da Rosa? De 10
Anticipamos el lanzamiento del programa Nocauta las Drogas en el Museo del Fútbol, junto a Nicola Chetraro y Hugo Bubi Casada. De 10 a 12. Junto a María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich, en los 1050 del dial. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. ¿Qué tienen en común la mujer que vigila el segundo de tiempo para que siga siendo un segundo? El relojero que pone a punto el reloj del mercado del puerto y el científico que afirma que hay partículas que ya viajan en el tiempo. Fácil. El efecto mariposa. De lunes a viernes a las 14 por Radio Uruguay. Actividades del Sodre en el mes de diciembre. Miércoles 1 a la hora 20, en el Auditorio Nelly Goitiño, concierto a cargo de los alumnos de Graciela Lasner en la ENAL. Entrada libre. Viernes 3, sábado 4, domingo 5, martes 7, miércoles 8, jueves 9, sábado 11 y domingo 12, funciones del Lago de los Cisnes a cargo del Ballet Nacional del Sodre. Viernes 10, función extraordinaria a beneficio de la Fundación Caldeiro Barcia. Martes 14, a beneficio de la Fundación Porsaleu. Sábado 4 y domingo 5, en el Auditorio Nelly Goitiño, a la hora 20:30, tango y zarzuela. Lunes 6 a las 18 y a las 20, Cinearte del Sodre exhibirá Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni. Jueves 9 a las 20, actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nelly Goitiño a la hora 20. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos con La Máquina de Pensar. Ahora le estamos dando la bienvenida a un poeta, Manuel Barrios. ¿Cómo le va? Hola. Casi te iba a decir, el gusto es mío, pero el gusto es tuyo. El gusto es tuyo. Totalmente tuyo. Totalmente tuyo. Gusto Tuyo es un encuentro de poesía latinoamericana que se va a dar en Montevideo y en Libertad, en San José, y que va a reunir a poetas de Uruguay y del resto de América Latina, poetas jóvenes, poetas adultos, un montón de poetas, yo no puedo leer, que van a tener mesas redondas, performance, van a tener lecturas en distintos lugares, en la Facultad de Arquitectura, un punto de encuentro ahí en la Dirección Nacional de Cultura, en la Facultad de Humanidades, en la Embajada de México, que es en 25 de mayo, esquina 33, en la Casa de la Cultura Libertad, allá en San José en Libertad, y en la Ronda de Poetas, que bueno, ustedes ya saben que es ahí en Ciudadela y Maldonado. Esto va a ser un encuentro latinoamericano de poesía de 4 días. De 4 días, sí. Arranca el miércoles 1 con la primera actividad que va a ser a la mañana en el Consulado de México, y la inauguración oficial es a la tarde ese mismo día, el miércoles 1, un punto de encuentro con la presentación de Nuestro Mundo, que es un libro colectivo hecho por adolescentes de primer año del Liceo 71 en el programa ECA. ¿Sí? Que es un libro en el cual estuvieron trabajando todo el año. ¿Es un libro de poesía? Es un libro de poesía. En el cual ¿Cómo te vinculaste? ¿Cómo supiste de estas gurises? Mirá, en realidad yo soy el docente de ellos, y yo estuve trabajando a principio de año conjuntamente Gusto Tuyo y Nuestro Mundo, y hasta que después los dos proyectos se juntaron. Se juntaron y decidimos con los chiquilines presentar Nuestro Mundo, la idea del libro colectivo de poemas en Gusto Tuyo, y simbólicamente creo que era muy lindo que los niños le leyeran a los poetas, ¿no? Por toda esa carga simbólica que tiene la figura del poeta, un poco, ¿no? Creo que atacar esa inocencia puede ser interesante. Y aparte de una forma también para ellos, digo, de aparecer, ¿no? Claro. De hacer ver lo que han trabajado, ¿no? Claro. Pero ¿y qué tipo de poesía? Mirá que te digo, porque Manuel Barrios escribieron de todo. Escribieron de todo. Escribieron pero no de la poesía de tipo tuya, digamos. Porque no. A veces viste que se habla de los coordinadores de talleres, no sé qué, porque en tu caso escribían así, pum, ¿no? No, mirá, escribieron cosas muy, muy lindas. Trabajaron, hicimos una reescritura de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, que escribieron algunos textos, ¿no? Reescribieron algunos pasajes, también del Mago de Oz,
de otros textos. Era un taller, imagínate que en la primera hora lo que hacíamos era trabajar un texto literario que estimulara su creación y su creatividad, y en la segunda hora ellos reescribían, ¿sí? Y además de eso trabajaban en la conformación del libro, formato cartonero, ¿no? Es decir, haciendo las tapas, diseñando las tapas, cortando el cartón, ¿sí? Entonces lo bueno es que era un taller literario y un taller editorial la clase, ¿sí? Y imagínate que cuando le dijimos de presentar el libro en Gusto Tuyo, quedaron fascinados. O sea que estamos hablando de gurises de primer año del liceo. Sí. O sea que gente de 12, 13 años. Exactamente. Sí. Y bueno, ese sería un proyecto de Manuel Rivas, de Manuel Bar. Manuel Rivas es del fútbol. No, Manuel Rivas es un escritor gallego, se me fue a España. No, Manuel Barrios, que es un escritor uruguayo, por ahora. Me querías cambiar la norteamericano, te iba a decir. Bueno, Gusto Tuyo, a ver, comentemos a la gente qué es Gusto Tuyo, porque son estos tres, quedan un par de minutos, y se trata de un encuentro de poesía latinoamericana. Sí. Primero, ¿cómo fue que surgió este proyecto? ¿Cómo es de los fondos concursables? ¿Qué ganaste en los fondos concursables? Primera pregunta. Ganamos un fondo concursable en la categoría Letras, en eventos literarios, y ahí propusimos el encuentro de poesía latinoamericano, y eso surgió en realidad en algunos viajes que yo he sido invitado a encuentros de poesía en Chile. Por ejemplo, en Chile fue que conocí a Pedro Rocha, que está acá con nosotros, que acaba de llegar. Rocha acaba de llegar, sí. Y bueno, y a partir de eso nos pareció interesante hacer un encuentro acá. Había también un poeta chileno que pasaste una vez con él. Héctor Hernández Montesinos. Sí. Exacto. Sí. Y bueno, de alguna forma lo hemos comentado aquí en La Máquina de Pensar, los fondos concursables literarios, ya no hay concurso de literatura, no hay concurso de narrativa de poesía, ahora hay concurso. Pero ya no hay publicación. Lo que hay ahora es eventos literarios o para hacer, para mover, digamos, la literatura a nivel, digamos, social, masivo. Claro. Este es el primero que gana, digamos, Gusto Tuyo, y que aparece en este encuentro de poesía latinoamericana. Empieza el 1, el 2, el 3 y hasta el 4 de diciembre, esta semana. ¿Puede ir cualquiera? Puede ir cualquiera, es entrada libre, y sobre todo nos interesa que vaya cualquiera que quiera expresarse de alguna manera, porque la expresión no solo es el habla, sino también el escuchar. Escuchar es una forma de expresarse también. Entonces nos parece que es un momento para encontrarnos, que se encuentren los poetas, todo aquel que sea poeta que pueda encontrarse con otros poetas, todo aquel que escribe, o que le interese saber cómo está la poesía en Uruguay y en América Latina. Exactamente. Y en la noche, en Facultad de Arquitectura, en la noche, miércoles, jueves y viernes van a haber espectáculos musicales, performáticos, escénicos, ¿sí? Teatrales, lo cual creo que puede ser interesante. También para gente de otras disciplinas. También estará, un poco por digamos, pienso yo que porque fuiste vos el creador de esto, uno de los creadores, y en parte también que tiene que ver con tu estética, ¿no? Que es un poco provocadora, los títulos de las conferencias son un poco provocadores. No son tampoco una gran... claro. Pero para Uruguay... Ya estoy creciendo, ¿viste? Ya está creciendo. No, pero me está yendo un poco. Pero no, pero hay algunos que yo vi de mesas... A ver, ahora no... Mesa de diálogo, recagada de futuro. ¿No? La poesía, en vez de estar cargada de futuro. Recagada de futuro, reflexiones encontradas sobre el lugar de la poesía en el territorio nacional y regional. Pablo Paredes, Pedro Rocha, que está aquí, Sebastián Rivero, René Fuentes Gómez y Gerardo Ciancio. Ese es un título que se le ocurrió a Gerardo Ciancio, que está ahí el titulito. Y bueno, me pareció bien que quedara. Bueno, muy bien. También pregunta un oyente por los horarios, cómo puede hacer. Obviamente hay una linda página que se llama gustotuyo.com. Pueden ir ahí, está toda la información, pero ¿qué horarios? A ver, empieza de miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana en Consulado de México. Después, a las 16 horas es en Punto de Encuentro y Facultad de Humanidades, que es la Dirección Nacional de Cultura, y a las 16 horas. Exacto. Miércoles y viernes el Punto de Encuentro, que es ahí en Dirección